artificial lifting, so several projects that we developed during some years. Something new in Brazil is that with the new oil laws, we have foments from the government to do R&D. So 1%, for instance, 1% of the gross revenue production of the fields with special participation is above 10%. 1% of this gross revenue should be by contract be applied on R&D. 50% is on internal projects and 50% in universities and research institutes. So there is a boom on R&D in Brazil now. So Petrobras' expenditure on this R&D community in Brazil improve. This is just the money from Petrobras, but from the government we have now something like $75 million per year. It's a money that goes through the universities. These are just the numbers from Petrobras going for the universities. These are international multi-clients where we are engaged. We spend around $5.6 million per year. And I have here just 3 little projects that we do with the international partners. This is the electrical submersible pump. It's working since 1998 in the Albacora last field in a old depth of 1,100 meters more or less. It's a pump, the well. We have all the subsea power connections, subsea power transformer, subsea power cable developed with these companies. This distance is around 6 kilometers from the well to the platform. This is an example of technological cooperation. The subsea multi-phase pumping system that will be installed in July in 720 meter water depth in Marlim, and the complete system will be underwater on the bottom of the sea. The partners are Westinghouse, Lightstreet, Caverner, and Tronic. And we just installed the subsea separation system in Maribá field in 400 meters water depth, and has been developed with Mobil, Eni, Termi, and Petrobras. So we have a philosophy of cooperation, and we would like to improve this with the international partners and especially the Latin American partners. Thank you very much. Bueno, muchas gracias, Carlos, cumpliste exactamente el tiempo. Yo diría de que si alguno tiene preguntas, las mantenga hasta el final de la sesión. Vamos a realizar todas juntas. Para pasar ahora, digamos, a el INTEBEP, Instituto Venezolano, Orlando Chacín es ingeniero de la Universidad de Zulia. Se recibió en 1976, empezó su carrera en Maracaibo como analista sísmico y después se introdujo en el servicio geofísico. Entre 1938 y 1980 él trabajó como geofísico en el GeoSource and Western Geophysical
En 1983 obtuvo un Master Degree en la Universidad de Tulsa y ahí fue cuando se empezó a trabajar en el INTEBEP, alcanzando mayores responsabilidades siempre en estas áreas, hasta que hoy es, la máxima autoridad en investigación, exploración y producción en PDVSA. Él también es miembro de la International Society of Exploration Geophysics y también es miembro del SPE. Vamos a escuchar entonces su exposición. En primer lugar, quisiera agradecer en nombre de Vincenzo Paglione, quien es actualmente vicepresidente de Petróleos de Venezuela, por la invitación que se le hizo para participar en este panel. Yo, por cierto, decía que ambos estuvimos contentos de que lo nombraran vicepresidente, él porque es vicepresidente y yo porque pude venir para acá. Así que definitivamente cayó bien a los dos. Vamos a cubrir durante esta parte el contexto de la tecnología en lo que yo he dado por llamar la tecnología dentro de una empresa petrolera nacional, donde hay aspectos definitivamente significativos que hay que considerar para desarrollo y aplicación tecnológica. Voy a comenzar básicamente por una lámina que siempre es obligatoria. Evidentemente parte de esto se cubrió durante los paneles del lunes y el martes, que es la tecnología en el contexto global mundial. Evidentemente hay aspectos, como se señalan ahí, que son críticos en cuanto al papel que juegan como fuerza motora sobre la innovación tecnológica. El primero, uno de los más fundamentales para una empresa nacional como Petróleos de Venezuela, vigencia de energía fósil. Evidentemente, si nos preguntan si queremos vigencia, claro que sí, por otros 100 o 200 años más, no hay ninguna duda, pero hay una presión porque no necesariamente eso es lo que está sucediendo en paralelo con la industria. Conciencia ambiental, la hemos hablado muchas veces, cada vez más restricciones y evidentemente tenemos que considerarlo dentro de la ecuación tecnológica. Altos costos operacionales, nuevas áreas, especialmente en aguas profundas, como lo señaló Petrobras ayer y hoy. Evidentemente los costos llegan a ser más altos, sin embargo, el equilibrio entre costo y retorno, dependiendo de los yacimientos y la productividad, podría ser todavía un elemento a considerar. Acceso a reservas complejas. Ustedes van a ver casos, en este caso Venezuela específico, tenemos reservas a considerar, pero hay mucha complejidad en las nuevas áreas. El uso racional que cada vez se da más de la energía renovable y evidentemente el concepto global de globalización. Esto hace que haya una búsqueda de eficiencia, nuevos estándares de calidad y ahí vienen pues las energías que nosotros llamamos en paralelo, energías alternas, que todo esto está presionando para que la innovación tecnológica en el contexto petrolero sea algo a considerar. La segunda lámina es una que usa mucho Vicenzo y evidentemente me pidió que la teniera aquí, es el hecho de que la tecnología no está sola. Evidentemente en una industria, en este caso la industria petrolera, hay tres aspectos pilares fundamentales, como él llama. Uno es la gente, la propia gente que ejecuta la actividad. La segunda son los procesos, cómo van a realizarla, en términos de relaciones, en términos de cooperación, y finalmente la tecnología per se. Nosotros vamos a ocuparnos fundamentalmente del aspecto tecnológico. Vamos a entrar entonces en la orientación de Petróleos de Venezuela. Hoy en día Petróleos de Venezuela tiene básicamente dos estrategias grandes. Una es la concentración de su esfuerzo propio en el sector petrolero per se. Y fundamentalmente es mejorar la base de recursos existentes, optimizar el negocio aguas abajo, consolidar, por cierto, el mercado norteamericano y penetrar en mercado latinoamericano y del Caribe. Y si es factible y evidentemente hay esfuerzo, expandirse hacia otros mercados no tradicionales. En el lado del sector privado, la idea es desarrollar con ese sector privado 4 áreas fundamentales. El área del gas natural, en este caso estamos hablando fundamentalmente de gas libre,
química y petroquímica, industrialización de corrientes de refinería y finalmente orimulsión y carbón. Todo esto siempre dentro del contexto de una empresa verde, o sea, considerando el ambiente como algo fundamental. En Petróleo de Venezuela, los lineamientos estratégicos de tecnología se basan más o menos en este esquema que ustedes pueden ver aquí, que básicamente lo establecimos el año pasado y que fundamentalmente nos está diciendo que la tecnología debería estarse moviendo en tres aspectos fundamentales dentro del contexto de negocio. Uno es que la tecnología hoy en día se desarrolla para mejorar muchas cosas que ya existen, simplemente mejoras incrementales. Eso es como el 60 al 70% de las cosas que hacemos hoy, cualquier centro tecnológico en el mundo, no solamente PDVSA. Pero hay oportunidades para hacer cosas adicionales. Y es que con la base de recursos que tenemos y como empresa nacional, eso es una de las grandes ventajas, podemos hacer extensiones de esa base de recursos de alguna forma tal que podamos valorizarla más. Ejemplo, crudos pesados, lo decimos todos los días. Y finalmente, nuevos conceptos de negocio. Aquí básicamente entran lo que llaman las energías alternas. El Petróleo de Venezuela, a partir del 1 de marzo, declaró en su nueva visión, misión y valores que es una empresa energética. O sea, ya no somos una empresa solamente petrolera, sino de energía global. En este contexto de los tres lentes, la tecnología, fundamentalmente en los negocios, en este caso el negocio de exploración y producción, está orientada a reducir costos, mejorar volumetría, o sea, cuáles son nuestras metas volumétricas, y finalmente desarrollar ese recurso tan vasto que tenemos, que ayer hablaba Ignacio, de crudos pesados y extrapesados. Evidentemente tenemos retos también en el área de refinación, suministro y comercio, yo no voy a cubrir este detalle, y de todo esto dentro del contexto de una empresa verde. Nuestra base de recursos, miren esto, aquí tenemos una expectativa, oportunidades para el crudo liviano y mediano en los próximos 20 años. Si ustedes suman todo lo que tenemos en crudo, en este caso estamos hablando de cerca de 30 millardos de barriles de crudo liviano y mediano como nuevas oportunidades, y todo lo que tenemos de 140 TCF de gas. Por cierto, mucho de este gas no es un gas asociado, es gas libre. Aquí hay nuevas oportunidades, como ustedes pueden ver, en la plataforma norte de Venezuela, y oportunidades en lo que nosotros llamamos la plataforma del Tana y fachada atlántica. Aquí hay muchas oportunidades de gas, y bueno, vamos a estar en los próximos años definitivamente en la misma vía que está Petrobras, de explorar y explotar en aguas costa afuera, en aguas someras en algunos casos, pero aguas profundas. Aquí en esta fachada estamos hablando más o menos de las mismas profundidades que tiene Petrobras, en el orden de los 2.000, 2.500 metros. Con estos recursos, los retos fundamentales que tenemos, y seguimos teniendo, porque lo hemos tenido por las cuencas existentes, pero aún las nuevas, es mejorar la imagen del subsuelo. La sísmica es un elemento fundamental en eso. Todo lo que es la caracterización del sistema petrolífero, la única forma, sobre todo en áreas complejas, de poder realmente reducir los riesgos es hacer la caracterización apropiada de ella. Luego que tengamos esos descubrimientos, hacer las delineaciones y evaluaciones del yacimiento. Perforación, un elemento fundamental en todas las áreas nuevas por la complejidad y muchas veces el desconocimiento que se tiene de las áreas. Y finalmente todo en el contexto de minimizar daño ambiental. En el caso de los retos de producción, tenemos en los próximos 6 años un esfuerzo propio que va de los 3 millones y algo de barriles hasta 3.200.000, 300 a 3.400.000. El esfuerzo propio no es muy grande, pero los convenios operativos, como ustedes ven, que son los convenios que tenemos con otras empresas internacionales para operar campos marginales en Venezuela, fíjense cómo aumenta. Lo mismo es la exploración propia, porque tenemos un esfuerzo para esas nuevas cuencas que señalé, e inclusive el esfuerzo que señaló ayer Ignacio en la parte de las asociaciones de la FAJ. Esto va a necesitar una inversión aproximadamente de 26 millardos de dólares en los próximos 6 años. Los retos aquí fundamentales es hacer una gerencia integrada en tiempo real, gerencia de fluidos indeseables, especialmente porque muchas de esas áreas son altamente complejas y sobrepresurizadas, nueva generación de instalaciones para ahorrar costos en CAPEX, modelo para toma de decisiones en todos los pozos que tenemos para reparar y recondicionar,
incrementar disponibilidad de gas, que ahorita van a ver que es uno de los elementos fundamentales para nosotros en mantener los sistemas de recuperación secundaria a que estamos sometiendo los 12.000 y pico de yacimientos que hay en Venezuela. Y otra vez más, no podemos olvidar valorizar esos crudos pesados de alguna forma con unas nuevas estrategias que llamamos mejoramiento en el yacimiento, aún más reto que mejorarlo en superficie. Ahora, esto no lo hacemos solo, igual que Petrobras, tenemos alianzas de cooperación, universidades e inclusive licenciamiento de tecnología. Vamos a dar unos ejemplos de soluciones incrementales que hemos tenido. Aquí hay una acción de esas mejoras incrementales, sobre todo la base de recursos que señalé, que es bien grande para los próximos 10, 20 años. Un ejemplo fundamental que tenemos es lo que se hizo en el norte de Monaga, con la sísmica, en donde en los años 95 era bien difícil poder precisar dónde estaban los topes y las bases de los yacimientos que estaban en explotación, porque prácticamente no se veía nada. Aquí hay un alóctono encima, un sobrecabalgamiento, que con una falla aquí, que es la famosa corrimiento de Pirital, no dejaba. En tecnología del 99 hemos llegado a precisar el yacimiento. Esto ha sido un esfuerzo incremental, básicamente de año por año, sísmica más sísmica, cooperación con centros tecnológicos de otras empresas petroleras, con empresas de servicio. Y lo que estamos mirando en forma incremental aún es no solamente precisar dónde está el yacimiento, sino caracterizarlo, no solamente en términos de roca, sino en términos de fluido. Y eso significa aún mayor trabajo desde el punto de vista sísmico. Lo mismo tenemos en este ejemplo que estoy mostrando sobre lo que estamos haciendo en modelaje geológico geoquímico a nivel cuantitativo, y tratar de ver y reproducir cómo el sistema petrolífero se ha generado en el subsuelo y cómo esa roca madre famosa genera y expulsa la cantidad de crudo para en zonas bien complejas poderse entrampar y poder precisar ese sistema de forma tal de poder conocer cuál es la situación real de las acumulaciones. Aquí lo importante es que todas estas simulaciones las estamos haciendo en 2D con 2 fases. El punto es llegar a hacer modelaje tridimensional con las 3 fases, agua, crudo, en todo lo que es la cuenca de estudios que estamos teniendo. Este es simplemente un ejemplo de cómo después se hace un match entre lo que es la situación actual y la sección reconstruida. Sísmica, de nuevo, tenemos los atributos sísmicos, una de las técnicas inventadas en los años 80, pero que en forma incremental ha estado siendo mejorada y ha significado en muchos casos la selección de pozos apropiados y realmente definir acumulaciones que de alguna u otra forma con estos métodos en unos 15, 20 años atrás no era posible. Obviamente esta es una caracterización que indica una complementariedad entre los métodos sísmicos y los otros métodos de registros y geológicos y geoquímicos. En el caso de producción, como les estaba diciendo, 50% de las reservas en estos 6 años deben ser sometidas a procesos de recuperación. ¿Ustedes se imaginan eso? Para mantener ese perfil de producción, los procesos de recuperación son fundamentales. Y es por eso que Petróleo de Venezuela ha hecho un esfuerzo importante en establecer laboratorios, lo que llamamos laboratorios integrados de campo, que son unos 8 a nivel de toda Venezuela, y muchos de ellos están asociados a procesos de recuperación. En este caso es uno en Occidente, donde tenemos un proceso alternado de gas y agua, famoso WAC, en yacimientos en declinación, que ya el piloto se está haciendo y los resultados nos están viendo que hay un aumento significativo de producción y un control de agua. Esto mismo se va a hacer para otros 3 o 4, no solamente en Occidente, en yacimientos en declinación, sino también en Oriente, donde tenemos yacimientos ya sea en desarrollo o en plató. Y ahí inclusive las reservas son muy importantes. Algunas presentaciones que se han hecho del día de ayer y de hoy en el área de Santa Bárbara y de Orocual muestran lo significativo que pueden hacer estos procesos y el esfuerzo que hay que poner para mantener y adaptar y hacer mejoras incrementales de tal forma de que podamos obtener el máximo de producción. Alianza. Tenemos alianza con empresas petroleras, como dije. Hoy en día estamos en discusiones con Total Filadelfia en varias áreas, con Chevron y con un club muy interesante que le llaman el Club Latino, que lo conforma Egypt,
también Totalfina y Petrobras y PDVSA. Son 4 empresas, nos llamamos el Club Latino y tenemos varias áreas que hemos estado trabajando y que de alguna forma esto sustituye un poco lo que veníamos haciendo con Codicit que mencionó Carlos. En la parte de empresas de servicios seguimos, tenemos trabajo en conjunto con el LUME, YoQuest, IMG, Colab y otras empresas en el área de perforación. Universidades, no la podemos olvidar, no creo que tengamos un esfuerzo tan grande como el que mencionó Carlos Petrobras, pero hay un elemento bien significativo que Petróleo de Venezuela arrancó este año, que es formar empresas con universidades, las 3 principales universidades del país, tal de que la universidad trabaje para no solamente hacer investigación científica y tecnológica, sino para operar un campo. Y la idea es que esa empresa maneje el campo con profesores y estudiantes de la universidad. Algo realmente novedoso y yo considero que es un aspecto fundamental. Aquí PDVSA INTV está participando significativamente. Además tenemos proyectos que hemos arrancado nuevos con universidades en específico. Estos sí son directamente entre INTV y las universidades. Universidades internacionales, tenemos consorcio con al menos unas 10, 12 universidades a nivel mundial, tanto en Estados Unidos, Canadá y Europa. Algo importante, el fortalecimiento del sector privado. Hay un lineamiento importante de que muchas de las tecnologías que están aquí del lado derecho, que desarrolla y genera INTV, no necesariamente la apliquemos ni formemos empresas, sino que el sector privado nacional se desarrolle, le entreguemos y licenciemos esos productos y ellos se encargan de aplicarlos para Petróleo de Venezuela. También algo que tenemos varios años haciendo. El punto es, hay mejoras incrementales. Soluciones transformadoras vienen de áreas diferentes. Definitivamente hemos insistido que la revolución, realmente las soluciones radicales, no incrementales, como mencioné, vienen de otras áreas que no necesariamente son petroleras, que por cierto ya ustedes a lo mejor han oído hablar muchas veces, tienen inversiones hasta el orden de 10 veces lo que tiene la industria petrolera a nivel mundial, en investigación y desarrollo. En este caso, la mezcla de revolución digital, ciencia de los materiales, la molecular, la interfase humano-máquina y comercio electrónico. Voy a pasar rápidamente por ello. En este caso, tenemos lo que hemos dado por llamar la combinación de nanomateriales que están haciendo y revolucionando evidentemente los materiales que podamos usar en el futuro para perforar un pozo, para hacer una instalación de superficie, tal de que ya simplemente los costos se puedan reducir a menos de la mitad. Y la combinación de eso con tecnología de información, ya tener una calculadora, ya calculadora pasó muchísimo de moda, en la mano para poder hacer todo lo que queramos hacer sin necesidad de tener que cargar con una laptop. La idea es que, y en eso estamos trabajando, que podamos inclusive generar sensores y materiales que podamos meter en el yacimiento para monitorearlo dentro del yacimiento. Nosotros estamos trabajando en una idea de sensor viajero que hoy en día puede viajar al menos por el pozo en forma prototipo. La idea es llegar adentro y entrar en los cientos de metros que tiene el yacimiento. La otra área es la parte de revolución molecular. Esto tiene que ver con la biotecnología. Inclusive se está hablando de computadoras biológicas en los próximos 10, 15 años. Será interesante ver, ya no son electrónicos. Se supone que estas nuevas computadoras van a ser 10, 20 veces, hasta 100 veces más rápidas que la electrónica. Imagínense la revolución que nos va a causar. Ahí sí vamos a poder realmente hacer simulación de 1 billón de celdas. Ya no hablaremos de millones de celdas en términos de yacimiento. Y esto es un área que yo considero muy interesante porque aquí, evidentemente, el concepto es que vamos a ir más allá de lo que son las famosas salas de trabajo o salones virtuales, porque aquí la interfaz es fundamentalmente visual e inclusive contacto, pero la idea ahora es que la nueva sala pueda uno hablar, pueda uno oír y la interacción con la máquina es por oído, por olfato y por el habla, por el lenguaje, más que por el tocar y el ver. Entonces, eso es algo que vamos a ver y esa interacción va a causar unos grupos interesantes multidisciplinarios. Y finalmente, el comercio electrónico, esto es base para la gerencia de conocimiento, uno de los aspectos fundamentales que Petróleo de Venezuela está apoyando significativamente y la idea es mantenernos en esto y entrar en toda la revolución digital. Los impactos fundamentales de todo esto que hemos visto, el yacimiento del futuro, el yacimiento instrumentado,
no solamente el pozo, el yacimiento, sensores viajando por todos lados, como ustedes ven aquí, sensores viajeros que puedan transmitir información ya no a una oficina en los headquarters, sino a cualquier oficina en el mundo. Y esto para las compañías internacionales será significativo. Finalmente, un aspecto que nosotros estamos tomando muy en cuenta es mejoramiento en el sitio. Estamos con pruebas en el oriente de Venezuela con crudo pesado y hemos hecho pruebas inyectando solventes, en este caso LGN, y hemos reducido la viscosidad en forma significativa y hemos aumentado el grado API de 8 a, en este caso, a 20 y hemos básicamente dejado lo que es residuales y metales en el yacimiento. Esto va realmente a revolucionar la industria. Ya me imagino que Ignacio no se preocupará mucho por el sintético, sino por el que le demos por allá del yacimiento de una vez. Finalmente, para resumir lo que queremos con INTV, y esta lámina, insisto que es una principal de Vincenzo, es el brazo tecnológico de PDVSA, de la misma forma que lo es siempre de petróleo de Petrobras. Nos debemos mover en dos elementos fundamentales, gerenciando el conocimiento y trabajando en equipo, y debemos estar integrados fundamentalmente a la industria, buscando que la innovación tecnológica sea realmente lo que sea la fuerza motora de la compañía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Orlando. Realmente es muy interesante lo que pudimos ver y ver un poco cómo también ya estamos llegando a fronteras donde el gerenciamiento del conocimiento, ¿no?, humano y la rapidez con que podemos realmente llevarlo a resultados es uno de los desafíos clave en esta época. En línea con esto, creo que va a ser muy interesante la próxima presentación que nos va a hacer John Gibson, que es actualmente presidente y CEO de Landmark Graphics Corporation. La presentación va a ser sobre el manejo de datos. En definitiva, ese manejo de datos nos permite llegar a información y de información a conocimiento para lograr mejores resultados en la industria. Bueno, él no hace mucho tiempo que está, digamos, como presidente, sino empezó en mayo del 2000 y con Landmark Graphics Corporation empezó en 1994. Previamente la experiencia es con Gulf y luego Gulf, o sea, ya desde el inicio tuvo experiencias con mergers, con el de Gulf, cuando Chevron compra a Gulf. Para darles un poco más y hacerle corta la presentación, quiero decirles que Landmark lo que hace es, digamos, trabajar con la industria, con softwares técnicos y económicos para soportar el proceso de decisión de la industria en cuanto a encontrar, perforar y producir petróleo y gas. Lo dejo con él, que él va a tener cosas interesantes para contarnos. John. Since I don't speak Spanish very well, I hope he said nice things about me. I was recently in Nigeria, and I began my talk by telling them that I had been sent by the United States and the state of Florida to ask their assistance in counting votes. And I feel as though I'm in Argentina now on behalf of the United States and California to ask Argentina's assistance in deregulation. But when you come, you'll need to bring a flashlight in order to be able to work. I'm going to go quickly, and this has very little to do with anything from Landmark and has more to do with how we understand how the Internet's going to change the industry. And so we're going to go through just a few slides on how we see the Internet and where we see changes going, both particularly leadership in North America with some of the changes, also in Calgary and parts of Europe. And we'll try to go quickly through them. Okay. And the page down on an IBM is in a different place. Oh, here we go. The first is the business drivers in our industry that are really affecting the information infrastructure, and how we're thinking about technology are mega mergers. Mergers of ExxonMobil, of Chevron Texaco, of Total Fina Elf, of BP, and any company that begins with the letter A.
There's continuous price pressure, and it doesn't matter what oil prices are. We're very concerned about cost, and we're continuing to try to develop technologies that impact cost, and data management needs to apply to that. We see global expansion of every company. There's no company that is satisfied with operating in the country of their origin. Each and every country would rather operate in somebody else's basin.